Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Esteban Flores, de la Coordinación de Puertos y Costas del Instituto Mexicano del Transporte. Bienvenidos al seminario de los miércoles. Les voy a impartir la plática de la importancia de la selección del cemento adecuado para la construcción de elementos prefabricados de concreto en rompeolas. Pues partimos, como siempre, desde los antecedentes, en los cuales tenemos que desde los inicios de la construcción de este tipo de estructuras de protección portuaria, hablando de los rompeolas, han estado formados por estructuras de protección costera, como se los mencioné, y han utilizado distintos materiales para dar forma a este tipo de elementos de protección. En un inicio han sido de cualquier material que estuviera cerca de las zonas a proteger. En este caso, por ejemplo, les muestro lo que son los elementos que se han encontrado, por ejemplo, la exposición de elementos de piedra en aguas poco profundas. La imagen A, la C son postes de madera que han sido excavados y encontrados en el mar, que es el C, perdón. El A y B son elementos de roca. El D es pedernal bifacial, es decir, tallado en ambas caras para dar forma al elemento necesario para formar parte de este elemento de protección. Cuerpos de piedra in situ, es decir, encontrados en los sitios donde han sido excavadas algunas partes cerca de las costas. Por ejemplo, rocas que han pertenecido a fosas comunes, cornamentas y restos óseos, todo lo que se ha tenido dentro de el alcance del ser humano que ha construido este tipo de estructuras de protección, pues ha sido utilizado para la formación de estos elementos de protección. Así tenemos pues que las protecciones se han optimizado en el paso de los años, y estas mejoras consisten en construir elementos ya a base de capas graduadas tanto en peso y tamaño de los materiales. Entonces se ha observado que este tipo de materiales que lo integran tenían que ser lo más resistentes a la acción de los elementos naturales presentes, ya sean en las playas o muy cerca de las playas donde han sido construidos estos elementos. ¿Qué tipo de elementos? Pues principalmente oleaje, corrientes, mareas, entre otros, ¿no? Y esto ha resultado ser son el resultado del análisis, que han resultado ser los más duros, los más consistentes, como es en este caso el enrocamiento, que dieron paso a la construcción entonces ya de los montículos permeables. De ahí tenemos pues que con el avance tecnológico este tipo de elementos ya han sido directamente construidos y han estado en contacto con la acción de la naturaleza, como desde un inicio, y fueron diseñados con el paso de los años con materiales resistentes, es decir, en este caso el cemento. Así pues, los elementos artificiales fueron adquiriendo distintas formas geométricas, como las que les muestro aquí en la diapositiva, que han partido desde un origen o desde un inicio semejándose mucho a lo que es la roca o el elemento natural que se disponía de un inicio, y después con el análisis ya en laboratorios de investigación, pues se han ido diseñando distintas formas geométricas con salientes o con cavidades que les permitan tener ese tipo de trabazón especial y que les permita a la propia estructura de protección resistir ante el embate de los elementos naturales del sitio. Bien, entonces el diseño y creación de estos elementos, los primeros fueron para ser colocados a dos capas, como los que son compañeros del medio, no me dejan mentir. Los primeros fueron colocados y diseñados para colocarse a dos capas sobre la cara expuesta e incluso la cara interior de este elemento de protección, pero con el avance, como les comentaba hace unos instantes, del análisis geométrico y el comportamiento bajo la acción principalmente del oleaje, se ha ido adecuando este tipo de acomodo hasta alcanzar actualmente y hace algunos años ya el acomodo a una sola capa. Estos acomodos pueden ser de forma aleatoria o en forma incluso ya con elementos más avanzados en la actualidad, como es que cada elemento sea orientado, es decir, alineado con un posicionador global, es decir, un GPS, en el sitio donde va expuesto directamente ya al oleaje, como lo vemos aquí en las diapositivas.
Entonces, el ciclo de vida para este tipo de elementos de protección tiene que ver de un inicio desde el diseño y el dimensionamiento de las estructuras, es decir, tanto en planta, analizar dónde serían colocados este tipo de elementos con respecto a la línea de costa, y de ahí colocarlos, ya sean de protección playera o de protección portuaria, colocarlos con la disposición que se analiza de acuerdo a nuestros planos de refracción de oleaje, cómo nosotros podemos disponerlos tanto en planta y después hacer el diseño ya estructural del propio elemento, es decir, analizar sus capas desde el núcleo, secundaria y coraza, y con el elemento principal de protección de esta capa más expuesta a la acción del oleaje, que es en este caso, por ejemplo, un cubo ranurado o cualquier otro elemento que nos soliciten analizar para verificar la durabilidad del elemento. Entonces, bien, también tiene que ver la fabricación ya de este elemento del concreto. En este caso, la durabilidad de estas piezas, independientemente de la forma geométrica que posea, como se los mencionaba, es de esto. Dentro de esto está inmerso el concreto, que es la parte medular, la parte importante del propio elemento, ya que de no ser o estar bien elaborado, aun cuando sea la forma con mayor estabilidad, no tendrá la vida útil para la cual fue diseñada y planteada desde un inicio en el proyecto. Es decir, en la creación del concreto es muy importante vigilar todas las normas que tenemos para que este mismo sea fabricado con los estándares de cada región o de cada país, e incluso sea vaciado dentro de los moldes o dentro de la cimbra, y tener ese principal cuidado al momento de generar y fabricar un tipo de elemento de protección. También está dentro de la fabricación la durabilidad, es decir, la elaboración correcta, ya les comentaba, dentro de los moldes o la cimbra, el curado, el vibrado incluso, que tenga que llevar en el momento que se está vaciando el concreto al elemento o a la cimbra del elemento. El vibrado es muy importante, ¿para qué? Para que todos los finos y todos los agregados gruesos tengan su adecuada colocación dentro de esta cimbra y tenga que ser lo más resistente posible y con sus caras lo más lisas. ¿Para qué? Para evitar que haya filtraciones, en este caso de agua o de humedad, o lo que tenga que estar siendo dispuesto el elemento a la intemperie. De ahí también tenemos que vigilar las pruebas de los cilindros, es decir, el revenimiento, los cilindros de que son sujetos a la compresión, es decir, a las pruebas de resistencia del concreto, para determinar su resistencia y durabilidad de cada olla o de cada cantidad de cemento que se creó en el momento para generar este tipo de elementos de protección. Después, una vez ya fraguado, ya desimbrado y ya incluso movido a su patio de almacenamiento, también está la durabilidad del propio elemento ya seco. Es decir, desde la manipulación, como les comentaba, con nuestros equipos de movimiento, que son grúas, ya sean eslingas o sean cangrejos, los cuales nos mueven el elemento y lo van a colocar desde el transporte, las fases de fijación, la elevación, el deshizaje o la bajada, y la colocación de esta pieza finalmente sobre el sitio donde ya va a estar colocado permanentemente. E incluso también hay que vigilar el servicio y reparación de los elementos de protección. En este caso, el servicio de reparación de las piezas de concreto, como lo podemos observar en la imagen, suele dañarse también con el paso de los años e incluso el aumento del intemperismo, es decir, de los elementos del medio natural donde se presente este elemento de protección. Entonces nosotros también tendríamos que verificar cómo se ha degradado la línea del perfil del fondo marino, en este caso, unida a la topografía, cómo ha sido deteriorada con el paso de los años, hacer un levantamiento topobatimétrico, es decir, de todas las características del elemento de protección, y nosotros en determinado momento proponer qué tipo de elemento pueda ser propiamente utilizado para darles de nuevo esa forma, primero geométrica de protección a este elemento, y segundo, que nos brinde
tanto económicamente como de disponibilidad de material en el sitio, cuál sea uno de los más adecuados o el más adecuados. En este caso les puedo mencionar, es un ejemplo de bolsacreto, ya ni siquiera es un elemento prefabricado con una geometría especial, sino son bolsacretos que se cuelan en el sitio, que se generan en el sitio y tienen la economía de ser directamente colocados donde van a estar ya dispuestos sobre esta estructura de protección. Después ya de la durabilidad de las piezas de concreto, al igual que los puntos anteriormente señalados, es importante para una adecuada cronología y vida útil de los elementos de concreto también tener en cuenta los siguientes aspectos previos a la construcción de los elementos prefabricados, es decir, la estabilidad hidráulica y el rendimiento, la manejabilidad óptima de la mezcla, estoy hablando de las mezclas de concreto, la resistencia estructural, en particular para las unidades con miembros estructurales delgados, es decir, las salientes del propio elemento, es decir, que tengan sus salientes alrededor de 8, sea el caso de un core lock que tiene 6 u otros elementos, y que rara vez se estudia con modelos hidráulicos físicos, es decir, si el elemento no es tan manejable, no tiene tanto estándar de manejabilidad internacionalmente o nacionalmente, no es tan propiamente a veces estudiado en modelos físicos. El refuerzo y las opciones de diseño alternativos para limitar la ruptura del elemento, es decir, si el elemento es muy caprichosamente geométrico, nosotros necesitamos verificar si es prudente manejar un tipo de refuerzo para este propio elemento al momento de ser construido. El aumento de la densidad de la mezcla. Dentro del proceso del deterioro de las piezas de concreto podemos nosotros analizar la calidad del concreto que se logra al evitar el uso de cualquier material de mala calidad. Esto ya es el estándar de manejabilidad de la propia mezcla, que durante las etapas de la preparación, la fabricación y la construcción, es decir, enumeradas anteriormente que les mencionaba, la durabilidad se logra cuando la calidad de la pieza de concreto es adecuada y suficiente para soportar los diversos agentes agresivos durante todo el ciclo de vida, y estos se enumeran a continuación, como los muestro aquí en la tabla, donde empezamos con el agua de mar e incluso los superíndices que tienen que ver con la preparación durante la fabricación, la construcción o el servicio de colocación, que es importante verificar que este tipo de elementos no intervengan tan directamente en la mezcla. Ya los procesos internos, pues, por ejemplo, el agua de mar tendrá que ver en la temperatura, tanto en la preparación como en la fabricación, y los posibles efectos dañinos, es decir, que el cemento y las piezas de concreto tengan que ver alguna anomalía ahí, y el refuerzo. También es dentro de la corrosión, es decir, intrusión de sulfatos dentro de la fabricación, la construcción, o el servicio de colocación. Y así indistintamente todos los aspectos que hay que cuidar dependiendo de donde nosotros nos encontremos alrededor del mundo, es decir, puede haber hasta invasión biológica, o en países donde hay heladas o donde hay nevadas, pues hay que verificar que dentro de la fabricación de este tipo de elementos no intervengan este tipo de fenómenos físicos externos para lograr una pertinente hechura del elemento de protección. A esto también, aunado a las especificaciones descritas hace unos momentos, se han creado normas y especificaciones de acuerdo al elemento de protección donde ha sido construido por primera vez, el país y el año, como se los puedo manejar, e incluso otra vez les pongo los elementos de acuerdo a su geometría, donde se han generado y se han investigado por primera vez, por ejemplo, el tetrápodo en Francia en el año 50 o a mediados del siglo pasado, el tribar, el lagmon, el trípode, etcétera, hasta pasar a los más actuales, lo que es el cibi, que es como una tuerca, ¿qué más? El acrópodo, el cubo hueco o el cubo tipo antifer, también de este lado, el core lock y distintamente hasta pasar al ex-block o cubípodo, que son los más recientes. Entonces de esto nosotros observamos dónde han sido generados por primera vez este tipo de elementos y dónde han sido más estudiados a fondo antes de lanzarlos al mercado.
Bien, entonces dentro de estas normas y especificaciones encontramos que en distintos países con base en la investigación realizada en los laboratorios, como les comentaba, pero ahora de resistencia de materiales, se determinaron normas bajo las cuales se establecieron los parámetros para que las piezas de concreto, en este caso para los rompeolas, se construyan y trabajen en el ambiente marino, que tengan por lo menos, cuando se empezaron a analizar, por lo menos 10 años de vida. Actualmente ya se le ha incrementado esta esperanza de vida a cada elemento de acuerdo al avance tecnológico del cemento y a la vez de sus agregados y del concreto una vez creado y fraguado y llevado al sitio. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos el Coastal Engineering Manual cita que de acuerdo al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, a mediados del siglo pasado establecieron las consideraciones, las cuales fueron establecidas bajo las normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, lo que es la American Society of Civil Engineers, que establecieron las normas ACE, y de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, o lo que es la American Society of Testing and Materials, ASTM, y los principales criterios de selección de materiales son las propiedades físicas, la resistencia, la durabilidad, el costo, la adaptabilidad, la disponibilidad también, y los requisitos de manipulación, como se los he comentado anteriormente, son los principales que intervienen en la creación de estos elementos de concreto. Así pues, para alcanzar esta estabilidad dentro de las normas ASTM C150, que enumeran los tipos de cemento que deben de utilizarse en la construcción de piezas de concreto en general, es decir, enumeran o mencionan sus tipos de cemento, el cual es el tipo 1, que es el cemento utilizado para concreto estructural ordinario para cimientos, carreteras o cimentaciones donde no están sujetos a condiciones de congelación o descongelación, es decir, como les mencionaba, es muy importante verificar el estado del clima en el cual se va o bajo el cual se va a construir algún elemento hecho a base de concreto. Y este tipo de cemento, por ejemplo, el 1A especifica el arrastre de aire en condiciones de congelación, es decir, la intrusión del ambiente o del intemperismo en el momento de ser fabricado. El tipo 2 es un cemento resistente al sulfato suave que puede usarse en ambientes marinos no congelados, de igual forma, para en este caso de los países donde hay heladas o nevadas, es importante verificar esto. No son tan duraderos como el cemento tipo 5, que está diseñado para estar en condiciones marinas. El arrastre de aire con el tipo 2A ayuda a tolerar las condiciones de congelación, es decir, ya hay una mejora para este tipo de construcción bajo este tipo de ambientes de congelamiento o descongelamiento incluso. El tipo 3 es el cemento que proporciona alta resistencia antes del proceso de curado, es decir, alcanza un mayor punto de durabilidad antes de que sea curado. Después de 7 días, el concreto tipo 3 alcanza la misma resistencia que el 1 después de 28 días, es decir, tiene acelerantes con los cuales se trabaja a mayor ritmo, a mayor velocidad, y el tipo 3 no debe de utilizarse para la construcción de elementos marinos o de estructuras marinas. El 4 proporciona bajo calor de hidratación, es decir, no se calienta tanto como el tipo 1, 2 o 3, y para su uso en estructuras de presas o donde la acumulación de calor es indeseable, es decir, donde la temperatura alcanza mayores niveles, y se puede utilizar ahí. Y el tipo 5, este cemento tiene la mayor resistencia a los sulfatos y debe ser utilizado en todos los ambientes marinos, es el recomendable según la ASTM. Y el arrastre de aire es esencial en ambientes de congelación, ahí también hay que tener mucho cuidado. Obviamente aquí en México pues no tenemos, creo, esas condiciones. Y de lo anterior, entonces podemos determinar que el tipo 2 y 5 son los ideales para utilizarse en mezclas de elementos de concreto en el medio marino. Ahora tenemos el caso, por ejemplo, de Japón, que es la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, la Japan Society of Civil Engineers, o JSCE, en conjunto con la Sociedad Japonesa del Cemento, la Japan Cement Association, son las encargadas de emitir las regulaciones y especificaciones del uso del cemento para las obras civiles de su región o de su zona, con la norma Japanese Industrial Standard o la JIS R
5210 específicamente para el cemento tipo Portland, que básicamente clasifican el cemento en 6 tipos de uso. Tenemos que el primero es el cemento tipo Portland ordinario, el segundo es Portland de alta resistencia a la temperatura, el tercero es de alta resistencia también temprana, el cuarto es el Portland de calor moderado, el quinto es el Portland de bajo calor y el cemento tipo 6 es el Portland de resistente a los sulfatos. Por lo que de igual forma se recomienda el uso del tipo 6 del cemento para el uso en obras marítimas, que acompañado con las especificaciones de construcción establecen los lineamientos para la durabilidad del concreto en construcciones en el ámbito marítimo portuario. Ahora, por ejemplo, el otro caso es el de Francia, que este ya es más actualizado y se basa en la nueva normativa europea del uso del concreto, con la cual establece, de acuerdo a la norma NFN 206-1 y la guía de la utilización del concreto en sitios marinos, que establecen el uso del concreto hecho con cemento tipo Portland de acuerdo a la exposición de los siguientes tipos de ambientes. Es decir, ellos también establecen sus ambientes bajo los cuales deben de utilizar cierto tipo de cementos. Tenemos el caso del concreto sin ningún riesgo de ataque ambiental ni corrosión, es decir, en alguna zona donde no haya tanto intemperismo tan agresivo, lo pueden utilizar. Está el concreto expuesto a la corrosión inducida por la carbonatación, el concreto expuesto a la corrosión inducida por cloruros en origen no marino, concreto expuesto a la corrosión por los cloruros en agua de mar, este ya está en contacto ya con agua de mar, el concreto expuesto al congelamiento y descongelamiento con o sin agente descongelante, y el concreto expuesto a ataques químicos. Por lo tanto, para las obras del sitio marítimo, las características complementarias de las normas de los cementos son objeto de la norma, como se los mencionaba, NF, pero ahora es la P15317, que es para cementos con trabajos en el mar. Estos cementos presentan contenidos limitados de aluminio tricálcico, lo que es el C3A, que les permite conferir al concreto una mayor resistencia a la agresión de los sulfatos en presencia de cloruro, es decir, las acciones o reacciones químicas durante la mezcla o posteriormente durante el fraguado o fraguado o el curado. Los cementos para trabajos en el mar son, por ejemplo, el cemento 1 y 2, que poseen características físicas y deben respetar especificaciones químicas complementarias. El cemento tipo 3A, si es el contenido de escoria superior al 60%, o sea el caso, si no lo tienen, entonces sus laboratorios no van a recomendar el uso de este tipo de cemento, y que se clasifica para este uso. Cementos rápidos naturales, lo que es las nomenclaturas CNP, definidos por la norma NFP 15/314, y cementos aluminosos fundidos, es decir, con las siglas CA, y clasificados por la norma NFN 14647. Y finalmente tenemos nuestro ejemplo aquí en México y bajo nuestras normas, principalmente de la CMT 202-001/02, que fue emitida en el 2002, establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que de igual forma menciona las calidades del cemento para indicar cuál debe de ser el correcto o el elegido correctamente para utilizarse en la creación de elementos de concreto para obras marítimas. Y de acuerdo a esto, entonces tienen su clasificación de cementos Portland, al igual que en Japón, al igual que en Estados Unidos. Tenemos el tipo CPO, que es el cemento Portland ordinario, el cual es producido mediante la molienda de escoria Portland y sulfato de calcio, es decir, en sus molinos, cuando llevan el elemento para crear el cemento o el polvo de cemento, están en mezcla con sulfato de calcio, y cuando el proyecto no establezca el tipo de cemento que sea Portland, por usar en cada caso, se entenderá que se trata de cemento tipo CPO, es decir, el básico para utilizar es el CPO. Después tenemos el CPP, que es el Portland puzolánico, que resulta de la molienda conjunta también de escoria tipo Portland, puzolanas y sulfato de calcio. El tipo CPG, que tiene que ver con la escoria granulada. Si se dan cuenta, cada nomenclatura tiene que ver con la primera letra del nombre. Entonces el CPG es de escoria granulada, de alto horno, es decir, es producido mediante la molienda conjunta de la escoria Portland y gránulos de alto horno y sulfato de calcio.
El tipo CPC es Portland compuesto, es decir, que se obtiene de la molienda en conjunta de la escoria tipo Portland, puzolanas, escoria y de alto horno, caliza y sulfato de calcio. En este tipo de cemento la caliza puede ser el único componente adicional a la escoria Portland con el sulfato de calcio. También tenemos el CPS, que es el cemento Portland con humo de sílice, el que resulta de la molienda precisamente, y valga la redundancia, de la escoria Portland, humo de sílice y sulfato de calcio, y finalmente el CEG, que es de escoria granulada, y este también resulta de este tipo de molienda en conjunto con sulfato de calcio y mayoritariamente con escoria granulada de alto horno. Adicional a lo anterior descrito, para identificar un cemento Portland, la clase resistente se anotará inmediatamente después de la designación del tipo de cemento, es decir, lo que hemos visto del CPO, CPP, CEG, etcétera, se anota después, es decir, por ejemplo, la resistencia a la compresión de sus cilindros, es decir, el CPO 30 tiene que ver con la resistencia o la resistencia del propio concreto ya a la compresión, que es de 30 megapascales o 306 kilogramos, y el otro ejemplo es del CPG, que es de agregados, chequémoslo, de escoria granulada a 40 megapascales, finalmente o en un inicio en la creación de la mezcla, por lo menos 30R, que es como el anterior, a 30 megapascales. Dentro de estos cementos pueden presentar aún más las características especiales, es decir, después del CPO, la resistencia, podemos encontrar este tipo de nomenclatura que nos va a dar una característica especial, en este caso el RS, que es la resistencia a los sulfatos, el BCH, que es el de alto calor de hidratación, el B, que es blanco, y el BRA es de baja reactividad a agregados, es decir, agregados alcalinos. Entonces tengamos el ejemplo del CPO 30RS, que es CPO tipo Portland ordinario 30, resistente a 30 megapascales en la prueba del cilindro de concreto, y ahora RS tiene que ver con la resistencia a los sulfatos, o el CPG, que es 40R, también como lo acabo de escribir, de granulometría con 40R, es decir, la resistencia final a los cilindros de prueba de compresión de 40 megapascales, y BRA y BCH en este caso, que sea de reactividad baja al álcali agregados, y BCH que sea de bajo calor de hidratación. Y en este caso, para trabajar en ambientes marinos, se recomienda ampliamente el CPO 30RS, como su nombre lo dice, por la resistencia y por resistencia al tronado de los cilindros de prueba, y RS resistencia a los sulfatos, que esto tiene que ver mucho con el intemperismo una vez ya colocados los elementos directamente en contacto con el agua, y sabemos que estos tienen sulfatos, sulfuros, etcétera, y que pueden dañar en determinado momento con el paso de los años la propia estructura de protección, que está hecha de concreto. Finalmente les presento mis referencias bibliográficas, ya que les menciono, esta ponencia y esta información fue producto de un artículo que ya ha sido publicado en un congreso nacional de una escuela de estudios superiores de Zacatepec, en conjunto con nosotros. Se publicó en este seminario y se los vine a presentar el día de hoy. Gracias, agradezco la atención. Instituto Mexicano del Transporte.